Bueno, yo como ustedes les hago videos totalmente verídicos. En este momento acabamos de llegar de una rutica que hicimos en Antioquia. Más o menos hicieron 700 kilómetros en varios días, ¿sí? No fue en todos los días. Y les quería decir que qué tal la Benelli TDK502 para viajar. Ya que, digamos que cuando la compré, muchos me decían que de pronto yo no tenía el criterio para ver si la moto era buena o no, pero ya en total tiene 5600, yo creo que ya con eso ya puedo decir. La he probado en ciudad, la he probado en carretera, la he probado en medio trocha, y yo creo que ya hay pues como el criterio para decir. Pues primero, el tema de la comodidad es brutal, o sea, la moto es muy cómoda para viajar, tiene buena postura, digamos que se comporta bien. Tema del combustible, 102 kilómetros por galón en carretera. Eso está totalmente ya confirmado. Ya he hecho varios viajes y los varios viajes han sido el mismo combustible. Lógicamente eso cambia de acuerdo pues como al pedal que cada uno le dé pues a la moto, ¿cierto? Pero eso es lo que me ha dado a mí y yo ando en promedio, póngale a 90, 100. ¿Sí? Más o menos ese es como el promedio. El tema de la fuerza, hay muchas personas que dicen que la moto no tiene fuerza, pero yo les quiero mostrar la moto en este momento cómo viene cargada. Entonces, a este lado de acá tiene maletas laterales, tiene esta maleta que es de 32 litros, aproximadamente tiene 15 kilos. En la parte de acá tiene carpa, acá atrás tiene el top case, que actualmente más o menos yo creo que tiene para allá otros 15 kilos, ya para 30 kilos. Esta maleta de acá que tiene otros 15 kilos, va a 45. Mejor dicho, yo creo que la moto en total va a ir con 60 kilos de equipaje. Dicen que las motos, que esta moto en total tiene 230 kilos, o sea, póngale 290 con equipaje. Yo peso 80, estamos hablando de 370 kilos y la verdad la moto anda supremamente bien, o sea, la moto no desmerita absolutamente nada. El tema de las vibraciones, que también se habla mucho, yo la verdad no he podido entender cuál es el tema que alegan de las vibraciones de la moto, y esto me quiero referir a un video que sacó un chico, creo que se llama Sebastián, que decía que la moto vibra mucho, que la moto vibra mucho, que la moto vibra mucho. Pues la verdad, pues me parece que vibra lo que tiene que vibrar una moto, que es lo normal, no me parece desesperante, no me parece pues como, no me parece pues agobiante pues que la moto vibre. El tema también, he llegado a escuchar que la moto de calienta, pues no. O sea, no, cuando digo que caliente, no lo veo al punto de que uno tenga que bajar, que porque hay que sobarse las piernas, que porque está muy caliente, no. Pues también hay que entender de que es un elemento de combustión, acá hay gasolina echando candela por dentro, eso se enciende para mandar fuerza, y lógicamente en algún momento sí tiene que generar pues un tema de calor. Bueno, como todo, la moto como está en este momento de cargada, pues hay que tener un poco más de cuidado para moverse entre ciudad. Lógicamente es aparatosa, pues por así decirlo, queda muy ancha, ya es un tema de cuidado. Y con eso sí quiero dar como antesala el tema del peso. Si ustedes están pensando en comprar esta moto y no están dispuestos a lidiar con un peso de una moto de este calibre, no lo hagan. Y se los voy a decir desde la experiencia personal que he tenido con la moto. El tema del peso no va a desaparecer, o sea, porque hay gente que dice, ya usted no lo siente, no, la moto siempre va a pesar 230 kilos, o sea, la moto no se va a ir pues adelgazando. De pronto usted es el que la va a ir moviendo con más confianza y ahí de pronto van a cambiar las cosas, ¿cierto? Pero la moto es pesada y eso usted no le, o sea, es evidente que es una moto pesada. Estamos hablando que solita son 230, que ya con equipaje puede costar 280, 290, de acuerdo al equipaje que usted tenga, más su peso. Pero es una moto que sinceramente yo recomiendo 100%. Y es más, acá les voy a dar la foto. En Guatapé nos encontramos con una pareja, un italiano y una paraguaya, viajaban en una BMW 1250. Eso sí es, hermano, tremendo camión.
Y esto es como un llamado de atención a la humildad acá en Colombia, porque estamos hablando de un señor que lleva 3 años viajando. Es un señor que incluso ya mandó a fabricar un camper en Pereira e incluso la moto va a caber en el camper. Y a ese señor esta moto le encanta, porque la vio y lo primero que dijo, quiero una moto de estas para mí, porque ya la he probado, es muy cómoda, es buena, responde bien, y eso lo dice una persona que anda una 1250. Entonces, ese testimonio lo da una persona que ha usado la moto realmente, que ya tiene casi 6.000 kilómetros con la moto, que la ha usado en carretera, que la ha usado en ciudad, que la ha usado en trocha, y pienso que yo sí soy una persona adecuada para decirle a usted, hombre, cómprese la moto, que es una moto muy buena. Y esto es una crítica de pronto a varios canales de YouTube que se dedican a hacer videos súper subjetivos de motos. Entonces, cogen una moto de 10 minutos y dan un testimonio de la moto y la comparan que porque no es que esta moto es lenta, porque me acabo de bajar de una KTM, yo no sé qué cilindraje. Hombre, son motos diferentes, ¿cierto? Que dicen también que hay motos de menor cilindraje que corren más, pero quiero ver otro tipo de motos que no sea Touring llenándola esta cantidad de peso tan impresionante. Entonces es un tema de ser objetivo. Yo soy docente y algo que me ha enseñado la docencia es a ser objetivo al momento de opinar sobre algo, ¿cierto? Sobre todo ponerme al nivel. Yo esta moto no la puedo comparar con una BMW 1250 porque son segmentos diferentes. Es más, vale 100 milloncitos de pesos más la BMW. Esta moto, si usted el presupuesto que tiene es de 40, 45 millones, bien pueda que no se va a arrepentir. Esa moto es una sabrosura. Estuvimos en Medellín hablando con Felipe Estrada, ahí le bajé la foto con la moto de Pipe, está muy contento. Estuvimos en Abeborral hablando con un parcero del grupo de Belén que se llama Diego y también súper contento. Entonces también eso otro llamado de atención. Si ustedes están pensando en comprarse la moto, no le pregunten a cualquier persona, pregunten a las personas que tengan la moto. Entonces la verdad, esta moto en general le doy una calificación que es de 8.5 sobre 10 por el tema del peso, pero como estamos en el segmento Touring, nos va a tocar que aprender a lidiar con el peso. Entonces espero que el video les sirva. Es un video digamos que muy honesto en muchas cosas. Como le digo, en este momento acabamos de llegar de viaje. Bueno, y acá le voy a dar como un agregado más. Es una moto que pienso que se comporta bien en curvas, lógicamente todo es de práctica. Manejar en Colombia no es sencillo. Acá la gente no entiende que el carril izquierdo es solamente para adelantar y no para ir pensando pues, en otras cosas. Es un tema de cuidado, ¿sí? Es un llamado siempre, yo siempre hago un llamado a la prudencia en carretera, porque acá la gente no entiende cómo se conduce. Entonces ya saben, 8.5 de 10 a esta moto y no le doy el 10 por el tema del peso y no le daría tampoco el 10 a la BMW por el tema del peso ni a ninguna moto por el tema del peso porque es incómodo. Pero el resto, ojalá el que la esté pensando en comprársela, escríbala a la gente que la tiene y compre esta moto que es una excelente moto. El tema de los repuestos se consiguen súper fácil por internet, cómprenlos con tiempo y ya, no esperan a vararse. El tema de que Auteco no da buen soporte para las motos, tranquilos que en Colombia no hay ninguna marca que tenga buen soporte. Acá hay gente con BMW, acá hay gente con Suzuki, con Yamaha que se varan y les da que esperar el repuesto. Entonces, como todo, es de ser precavido. Entonces, la invitación, compren la Benelli.